Antes de sumergirnos en las profundidades de la mente de Schopenhauer, déjame plantearte algo. ¿Alguna vez te has retirado de una habitación llena de gente no porque despreciaras a los presentes, sino porque algo dentro de ti susurraba, esto no es, hay algo más real, más auténtico que todo esto? Si alguna vez has sentido esa disonancia silenciosa en medio de la vida social, ese desapego callado, ese anhelo de soledad, no por arrogancia, sino por una intuición profunda de que las verdaderas respuestas de la existencia se encuentran en otro lado, entonces no estás solo. Estás, de hecho, al borde de una de las revelaciones filosóficas más radicales sobre la inteligencia, la soledad y la naturaleza humana, y nadie la articuló con más crudeza y honestidad que Arthur Schopenhauer. Conocido como el filósofo del pesimismo, Schopenhauer no solo aceptaba la soledad, la veneraba. Para él, el rechazo de la vida social no era un defecto del intelecto superior, sino su desenlace natural. ¿Por qué? Porque los individuos inteligentes, sostenía, ven más allá del velo, perciben la superficialidad de las interacciones humanas ordinarias, la naturaleza teatral de los rituales sociales, el incesante parloteo que danza alrededor de la verdad sin tocarla jamás. Para alguien dotado de profunda introspección, esto no solo resulta aburrido, se siente falso. La vida es breve, el tiempo precioso, y entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué desperdiciarlo en trivialidades? Detengámonos aquí. No se trata de un ataque contra la conexión humana. Schopenhauer no promovía la misantropía, promovía la autenticidad. Creía que la mayoría de las relaciones sociales se impulsan no por amor genuino o curiosidad auténtica, sino por el ego, por la necesidad de parecer ingeniosos, superiores, deseables, importantes. Para quien posee una mente lúcida y profunda, esa representación constante se vuelve insoportable. La vida social aparece como un teatro donde cada cual desempeña un papel. Cuanto más consciente te vuelves del libreto, más difícil se hace seguir fingiendo que todo es real. Schopenhauer escribe, cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Piensa en eso. Cuanto más superficial es el pensamiento, mayor es la comodidad ante la banalidad de la vida. Pero para quienes cuestionan, contemplan, sufren, para quienes sienten el peso del tiempo y de la mortalidad, las conversaciones ordinarias se tornan en un ruido insoportable, una distracción del llamado interior. Y mientras más profundo es ese llamado interno, más intolerable se vuelve el ruido externo. ¿Alguna vez has estado en una conversación, de repente, sentiste que estabas observando una representación teatral en lugar de participar en algo genuino? Como si las palabras fueran huecas, ensayadas, carentes de vida. Eso no es cinismo, es claridad. Es una señal de que estás despertando. Y Schopenhauer nos dice que despertar muchas veces implica alejarse. Pero la soledad no es sinónimo de soledad emocional. De hecho, Schopenhauer sostenía que la mente inteligente alcanza su máxima expresión cuando está sola, no porque desprecia a los demás, sino porque ya no los necesita para sentirse completa. En la soledad, el pensamiento se libera, la lectura se vuelve profunda, la creación adquiere sentido, sin interrupciones ni máscaras. El individuo inteligente no rechaza la vida social porque no pueda tolerarla, sino porque la ha trascendido. Ha vislumbrado algo más sagrado, el mundo interior. Y aquí es donde la reflexión se intensifica aún más. Schopenhauer creía que la mayoría teme la soledad porque teme enfrentarse a sí mismo. Estar solo implica enfrentar, sin filtros ni distracciones, el contenido de tu propia mente, y para muchos eso es aterrador. Pero la persona inteligente aprende, con el tiempo, a amar esa confrontación. Volverse hacia adentro es el inicio del verdadero viaje, no el del estatus, el éxito o la aceptación social, sino el del auténtico autodescubrimiento. Un camino solitario, sí, pero jamás vacío. Recordemos que Schopenhauer llevó una vida de aislamiento autoimpuesto. No se casó, desconfiaba de las multitudes, caminaba en soledad, leía con obsesión, y lejos de sentirse insatisfecho, halló en esa vida interior una verdad que el bullicio social jamás pudo ofrecerle. Observaba que la mayoría vive hacia afuera, buscando distracción, entretenimiento, validación, mientras que el ser inteligente empieza a vivir hacia adentro, en búsqueda de comprensión, de coherencia, de paz. Ahora permíteme hacerte una pregunta, quizás la más importante que te harás hoy.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente? ¿Y qué encontraste allí? ¿Vacío o algo sagrado? Porque en el corazón de la filosofía de Schopenhauer late esta idea esencial: la soledad no es un castigo, es un privilegio, un santuario donde la mente conversa consigo misma, donde el alma respira, donde las ilusiones se desvanecen y la autenticidad comienza a emerger. Claro que requiere valor, claro que exige enfrentar el silencio, pero en ese silencio la mente inteligente no se marchita, despierta. Cuando elegimos la soledad, dejamos de reflejar y empezamos a ver. Empezamos a recordar quiénes somos cuando nadie nos está mirando, cuando no hay expectativas que cumplir ni roles que interpretar. Schopenhauer entendía que esta recuperación del ser auténtico no es cómoda, de hecho, puede ser brutalmente incómoda al principio, porque enfrentarse a uno mismo sin distracciones exige mirar de frente todas las heridas, todas las carencias, todas las ilusiones que hemos construido para sobrevivir. Pero es precisamente en ese proceso de confrontación donde nace la sabiduría verdadera. En el aislamiento voluntario, la mente deja de fragmentarse en 1000 estímulos y empieza a profundizar. La lectura se vuelve más intensa, la reflexión más aguda, la creatividad más pura. Sin la presión constante de la mirada ajena, el pensamiento puede explorar territorios prohibidos, preguntas incómodas, verdades que en sociedad preferimos ignorar. Schopenhauer sostenía que el hombre verdaderamente inteligente no solo soporta la soledad, sino que la anhela, porque entiende que la calidad de su vida interior depende de ella. Cada momento de silencio no es un vacío que llenar, sino un espacio que honrar. Y en ese espacio se despliega la verdadera riqueza, no la que se mide en bienes ni en títulos, sino en profundidad, en claridad, en paz. Por supuesto, esta senda no es fácil. La sociedad no premia al solitario, lo etiqueta, lo margina, lo tilda de arrogante o de inadaptado. Pero Schopenhauer nos invita a ver más allá de esas etiquetas y a reconocer que la incomodidad que genera el solitario en los demás no es sino el reflejo de una verdad que muchos prefieren no mirar, que la vida que llevan, llena de ruidos, de conexiones superficiales, de carreras interminables hacia ningún lugar, quizá no es tan plena como se atreven a admitir. Y así, la soledad elegida se convierte en un acto de resistencia, en una afirmación silenciosa de que hay algo más importante que ser aceptado, ser verdadero. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta de tu energía diaria está dedicada a sostener una imagen, a agradar, a encajar? ¿Cuánto de lo que piensas, dices o haces responde genuinamente a tu naturaleza y cuánto es una adaptación inconsciente a las expectativas ajenas? Estas son preguntas que solo la soledad puede contestar, porque solo en el retiro del bullicio podemos oír la voz que realmente nos pertenece. Schopenhauer, con su visión lúcida y a menudo implacable, nos recuerda que el precio de la sabiduría es la renuncia al consuelo fácil de la pertenencia superficial. Pero también nos promete que, más allá de esa renuncia, nos espera una libertad que no depende de nadie más. Una libertad que no necesita aplausos ni likes ni reconocimientos, porque nace de un encuentro radical con uno mismo. Esta es la paradoja sublime de la soledad consciente. Cuanto más te apartas del ruido externo, más intensamente habitas tu propio ser. Y en ese habitar, descubres que nunca estuviste realmente solo, porque dentro de ti reside un universo entero que merece ser explorado. Por eso, la soledad no es un castigo, sino una puerta. No es una carencia, sino una fuente inagotable de sentido. Schopenhauer lo sabía y dedicó su vida a vivir en esa verdad, aunque le costara ser incomprendido, aunque implicara caminar contracorriente. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos sacrificando al temer estar solos? ¿Qué verdades estamos eludiendo al llenar cada silencio con ruido, cada espacio con distracción, cada instante con ocupaciones? Quizá la respuesta no sea cómoda. Quizá nos incomode reconocer cuánto dependemos de la mirada ajena para sentir que existimos. Pero si tenemos el coraje de enfrentar esa incomodidad, si nos atrevemos a quedarnos en el silencio el tiempo suficiente, tal vez descubramos que no necesitamos tanto como creíamos. Tal vez descubramos que, como enseñaba Schopenhauer, la vida más plena no es la que se vive hacia afuera, sino la que se construye hacia adentro, ladrillo por ladrillo, instante por instante, en la intimidad inviolable de la propia conciencia. Y entonces, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un hogar, el único hogar que, al final, realmente importa.
La soledad, en la filosofía de Schopenhauer, no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para alcanzar una vida de mayor profundidad y sabiduría. Pero también advertía que no basta con estar físicamente solo, el verdadero retiro es interior. Se puede estar rodeado de multitudes y aún así habitar en una soledad auténtica, si la mente se mantiene independiente, libre del contagio de la mediocridad, impermeable a la trivialidad de las preocupaciones cotidianas. Esta independencia de espíritu es rara, precisamente porque exige una fortaleza que la mayoría no cultiva. Vivimos en un tiempo en el que la validación externa se ha convertido en una adicción colectiva. El valor personal parece medirse en seguidores, en reacciones, en aprobación visible. Frente a este escenario, Schopenhauer se alza como un faro incómodo, no busque ser entendido por muchos, nos dice, porque la verdadera comprensión es siempre minoritaria. No busques pertenecer, sino ser fiel a ti mismo, aun cuando eso signifique caminar solo. Es aquí donde la soledad se revela como una maestra implacable pero generosa. Nos enseña que la plenitud no viene de la cantidad de relaciones, sino de la calidad del vínculo que tenemos con nosotros mismos. Nos confronta con nuestras heridas no sanadas, con nuestros miedos más íntimos, pero también nos ofrece la posibilidad de curarlos desde un lugar de verdad. Schopenhauer veía claro que quien teme la soledad teme su propio juicio, teme lo que encontrará al mirarse sin máscaras. Y es que, en el fondo, muchos prefieren una vida de ocupaciones huecas a enfrentarse con la pregunta esencial, ¿quién soy cuando ya no estoy actuando para nadie? Aceptar la soledad consciente implica abrazar la imperfección, aceptar que no somos aquello que proyectamos, sino algo mucho más profundo, más vulnerable, al mismo tiempo, más real. Y en ese reconocimiento, nace una compasión hacia uno mismo que no depende de logros, de éxitos ni de apariencias. Una compasión que nos libera del agotador juego de las comparaciones y las expectativas ajenas. Por eso, aunque Schopenhauer es a menudo tachado de pesimista, su propuesta encierra una luz muy particular, la de una vida sencilla, serena, auténtica, no basada en la búsqueda incesante de placer o reconocimiento, sino en la profundidad del ser. Una vida en la que el pensamiento florece sin miedo, la creatividad brota sin censura y la paz interior se convierte en el verdadero tesoro. Y aunque pocos eligen ese camino, aunque caminarlo implica soportar momentos de duda, de dolor, de incomprensión, quienes lo recorren saben que no hay recompensa más grande que encontrarse, por fin, consigo mismos. La soledad, entonces, no es un vacío que temer, sino una plenitud que aprender a habitar. Una plenitud que Schopenhauer nos invita a explorar, no desde la resignación, sino desde la valentía de vivir de manera radicalmente verdadera. La soledad no es un castigo ni un vacío a temer, sino una oportunidad para reconectar con nuestro ser más profundo, para liberarnos de las expectativas ajenas y abrazar la autenticidad. Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprender a estar con nosotros mismos, sin distracciones ni máscaras. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar la validación externa, la verdadera paz solo se encuentra en la aceptación de nuestra propia compañía. Si te ha resonado esta reflexión sobre la soledad y el pensamiento de Schopenhauer, me encantaría saber qué piensas. Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu perspectiva. ¿Has experimentado alguna vez la soledad de esta manera? ¿Cómo la vives tú? Además, si quieres seguir explorando más temas profundos sobre filosofía y la vida cotidiana, no olvides suscribirte al canal. Nos encantaría que te unieras a esta comunidad.